Buenas tardes, hermanos. Me da gusto que estemos ya listos para escuchar la predicación de esta tarde. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es el tema número 29, que tiene como título La oración de Esdras. Déjenme decirles, hermanos, a manera de introducción, que Esdras fue un contemporáneo de Nehemías, el personaje del que estudiamos en el tema anterior. Incluso cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Esdras tuvo la oportunidad de trabajar con Nehemías. No solamente fueron contemporáneos, sino que se conocieron y tuvieron la oportunidad de participar dentro del proyecto que ambos tenían en su corazón, que era restaurar las cosas y el orden conforme a la ley entre el pueblo de Jerusalén. Esdras, hermanos, fue un hombre que aprendió a depender de la oración para realizar grandes cosas para el Señor. Esdras era un hombre muy estudioso, muy dedicado, muy inteligente, hermanos, y utilizó esa inteligencia para dedicarse a Jehová. El punto número 1 de la predicación de esta mañana, de esta tarde, se llama ¿Quién era este hombre? Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, versículos 10 al 16 y 25 al 26. La palabra de Dios, hermanos, dice así: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña que después de que se cumplieron los 70 años en los que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, los habitantes de Jerusalén, hermanos, empezaron a regresar a su tierra. Dice la Biblia que habían transcurrido ya los 70 años del cautiverio, y en grupos pequeños empezaron, hermanos, a regresar a Jerusalén. Aproximadamente unos 70 años antes de Esdras, un primer grupo dirigido por un hombre llamado Zorobabel, quien volvió con algunos cuantos miles de hombres, pudieron reconstruir el templo que estaba en ruinas. Reconstruir el templo les llevó aproximadamente, hermanos, unos 20 años. Ellos se propusieron que una de las primeras tareas en las cuales ellos tenían que involucrarse era levantar el templo, porque el templo era, y hasta la fecha sigue siendo para el pueblo de Israel, un símbolo de identidad, un símbolo de la fe que ellos tienen, hermanos, para Jehová su Dios. El hecho de que lo primero que se levantara fuera el templo implicaba que el pueblo se estaba levantando de nuevo, ya que se trataba de un pueblo, hermanos, teocrático, es decir, que estaba gobernado exclusiva y directamente, hermanos, por Dios a través de sus mandamientos. Dice la Biblia que una de las segundas razones por las cuales el pueblo empieza a regresar a Jerusalén por grupos, y en este caso a Esdras, a quien le va a tocar regresar con un segundo grupo 70 años después del primero, ya no es solamente continuar, hermanos, con el establecimiento de las leyes de Dios como aquellas normas que van a regular la vida del pueblo de Israel, sino que también se establezca un orden en la forma en la que como el pueblo estaba viviendo.
ya que si bien es cierto, el templo estaba levantado, la ley no se estaba practicando, no se estaba obedeciendo, y por lo tanto había algunas cosas que por allí estaban fallando entre el pueblo, que no estaban en orden, y Esdras quería ir, hermanos, a su tierra para poder establecer este orden. Esdras, ¿quién es Esdras, hermanos? Esdras es un hombre levita que también nació, hermanos, durante la época del cautiverio babilónico. Para este entonces, Babilonia ya había sido vencida por un imperio llamado Medo-Persa. Los habían sometido, los habían subyugado, pero ese imperio todavía tenía sometido al pueblo de Israel. ¿Cuándo ocurrieron los acontecimientos en la vida de Esdras? Esto que vamos a estudiar nosotros el día de hoy, hermanos, son sucesos que ocurrieron unos años antes de que Nehemías fuera a Jerusalén a levantar los muros del templo, los muros de la ciudad que estudiamos nosotros, hermanos, la semana pasada. Un aspecto, hermanos, que nosotros podemos ver aquí en la lectura que acabamos de realizar es que Esdras no solamente era un sacerdote, sino que era un hombre muy inteligente. No sabemos qué edad tenía Esdras, pero sí sabemos que era un hombre muy inteligente. Él procedía de la tribu de los levitas, una tribu muy importante dentro del pueblo de Israel. El problema, hermanos, es que la mayoría de los levitas no quería regresar a su tierra. No tenían la menor intención de volver a Jerusalén para cumplir con la tarea que Jehová su Dios, hermanos, les había enseñado. Insisto, no tenían la intención de volver, no les interesaba el estudio de la ley de Jehová. Sin embargo, a pesar de esto, hermanos, este hombre llamado de Esdras aprendió a desarrollar una relación tan personal con Dios que a pesar de que sus demás hermanos de Leví, de la misma tribu, que tenían que ejercer las mismas funciones, no querían aprender o no querían mantener vigentes las actividades de los levitas, el estudio de la ley, él tomó la decisión de sí hacerlo. De hecho, la Biblia nos enseña, hermanos, que Esdras desarrolló una relación personal tan íntima con Dios que aprendió, hermanos, a amar la ley de Dios de una manera muy profunda. Uno de los capítulos más largos que hay en la Biblia, hermanos, es el Salmo 119. Y si bien es cierto, entre los estudiosos contemporáneos de la Biblia, hay una disputa respecto a quién es el autor de este Salmo. Algunos dicen que fue David. La gran mayoría, o muchos de ellos, de los más respetables, creen que el autor de este capítulo en realidad es Esdras. Porque si bien es cierto, David era un hombre que amaba mucho a Dios, en los 73 o 75 salmos que él escribió, no suele hablar de la ley de Jehová como lo hace única y exclusivamente el Salmo 119. Para poder hablar con tanta profundidad se tenía que tener un conocimiento muy profundo de esa ley, y el único hombre que empata en estas características es Esdras. Esdras, hermanos, aprendió a leer, aprendió a estudiar la palabra de Dios de una manera tan profunda que eso le llevó a tener una relación profunda con Dios. Hermanos, aquí en nuestra iglesia tenemos hombres y mujeres muy inteligentes también como Esdras. Quizás la inteligencia se observa en el oficio que desempeña, en la forma en cómo gobierna su casa, en el nivel de estudios quizás que ha alcanzado porque ha tenido la oportunidad, en la forma en cómo administra su negocio o por las decisiones que toma. Afortunadamente eso es muy bueno. Nosotros vamos a ver, sin embargo, un hombre que esa inteligencia la usó para aprender a estudiar la palabra de Dios. En la porción que nosotros leímos encontramos tres cosas. Primero que nada, dice la Biblia que Esdras era un escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba era una persona, un levita, que se dedicaba literalmente a hacer copias de la ley de Dios, a estudiarla, a interpretarla y a enseñarla. Solo que la Biblia dice que Esdras no era cualquier escriba, era un copista muy diligente en el estudio de la Escritura. Hermanos, quizá nosotros a veces pensamos y volteamos a nuestro alrededor y nos preguntamos, bueno, ¿quién realmente en la iglesia se estará viviendo una vida consagrada? Tal vez en algún momento has escuchado
una predicación, una clase, tal vez has entonado un canto, tal vez has presenciado algo en particular y de momento, ¿verdad? Dios habla a tu corazón, algo arde, algo sientes allí en tu espíritu y dices, hoy voy a tomar la decisión de consagrarme a Dios. O tal vez ya tomaste la decisión de consagrarte, pero avanzas en el tiempo y dices, bueno, pero ¿quién más lo está haciendo? ¿Realmente alguien se está consagrando como yo lo estoy haciendo? Y tal vez volteas y ves al hermano de al lado, de tu izquierda, de tu derecha, de adelante, de atrás, y llegas a la conclusión de que quizás después de todo no hay un gran número de hermanos entre la iglesia que tengan un nivel de consagración tal, y entonces tomo la decisión de decir, bueno, quizás no tenga demasiado sentido. No. Esdras lo hizo a pesar de que prácticamente nadie tenía interés. Era muy diligente. 2, era alguien que obedecía los mandamientos de Dios con mucho esmero. En la clase dominical, el hermano que impartía la clase nos decía que es muy importante que aquellos principios bíblicos que nosotros escuchamos, hermanos, en la iglesia, los llevemos a la práctica. Porque de hecho la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que no debemos de ser oidores olvidadizos. Porque si somos oidores olvidadizos, lo único que está ocurriendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. En contraparte, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, la escuchamos y la practicamos, entonces nosotros vamos a crecer, vamos a madurar espiritualmente y tarde o temprano vamos a ser hallados, ya sea mujeres en el caso de las hermanas, o varones como es mi caso, obedientes y agradables, hermanos, delante de los ojos de Dios, y sobre todo si lo hacemos con mucho esmero, es decir, de inmediato me esfuerzo. Me cuesta, digo, Señor, sinceramente me cuesta ser humilde, me cuesta ser manso, me cuesta ser paciente, me cuesta ser el otro, Señor, pero voy a aprender, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar, voy a practicar, Señor, porque tu palabra dice y yo tengo que alcanzar ese nivel de madurez que tú quieres para mí. 3, era un sacerdote con gran interés por enseñar la Escritura. Esdras reúne las características que todo cristiano debiera de tener: hambre por la palabra, hambre por obedecerla y hambre por compartirla con los demás. Todos los que estamos aquí, en algún momento, hermanos, tenemos que entender una cosa: tenemos que convertirnos en maestros de la Biblia. Toda persona que viene a Cristo tiene que tener en claro una cosa: tarde o temprano tenemos que convertirnos en maestros de la Biblia. Y no me refiero a un maestro de escuela dominical, no hablo de ser predicador y ni siquiera pastor, sino que todos nosotros, tarde o temprano, en virtud de que entendemos que tenemos que ganar personas para Cristo, nosotros debiéramos de estarlas discipulando personalmente. Debiéramos de estar enseñando la Escritura al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, a aquella persona con la cual nosotros convivimos, porque tenemos hambre por estudiarla, hambre por obedecerla y hambre por enseñarla. Cuando nosotros, hermanos, recorremos esos 3 pasos en la vida cristiana, eso nos va a convertir a nosotros en personas no solamente agradables delante de Dios, sino que eso va a moldear nuestro carácter y va a hacer que ocurra algo, que seamos personas con un cierto prestigio en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Hermanos, Esdras era un hombre con mucho prestigio. En el pueblo todo el mundo conocía a Esdras. En la casa del rey todo el mundo conocía a Esdras. El rey conocía a Esdras y sabía quién era este hombre. Debido al prestigio, hermanos, que Esdras tenía y al comportamiento, escuchen esto, debido al prestigio que Esdras había alcanzado y al comportamiento que estaba regulado conforme a la ley de Jehová su Dios, y que la gente que lo rodeaba sabía que era un hombre temeroso delante de Jehová, él logró que el rey lo escuchara. En cierta ocasión va delante del rey y le dice que quiere ir, hermanos, a Jerusalén a ayudar a su pueblo. ¿Saben ustedes quién es este rey? El rey Artajerjes, el mismo rey que más adelante conocería a Nehemías. Hoy entiendo una cosa:
¿Por qué aquel rey también tuvo disposición para escuchar a Nehemías? Porque el rey ya conocía a otro cristiano y sabía cómo se conducían ellos. ¿Qué pasaría, hermanos, si... Escucha esto. ¿Qué pasaría si a tu trabajo, hermano, llega una persona a hacer solicitud de empleo? El jefe abre su currículum y donde dice, porque a todos cuando vamos a conseguir un empleo nos preguntan religión, dice cristiano, y piensa en ti o piensa en mí. ¿Qué diría? Otro cristiano. O diría, y otro cristiano. Este testimonio lo he compartido en otras ocasiones, pero dado que hay hermanos que se han incorporado a la iglesia, me voy a permitir comentarlo de nuevo. En la oficina en la que yo trabajé antes de ser pastor, hermanos, había una chica. Llegó como secretaria. Y cuando ella llegó, ella dijo que era cristiana. Casualmente el día que ella llegó, nuestro director estaba cumpliendo años. Y en la oficina, como quizás en muchas oficinas o empresas o fábricas, ¿verdad? Acostumbrábamos que cuando alguien cumplía un año, lo llevábamos a comer al lugar de su preferencia, nos cooperábamos entre todos a temprana hora para comprar un pastel y le comprábamos un regalo y aparte lo llevábamos a comer al lugar de su preferencia o nos llevaban según quién estaba cumpliendo años. En esa ocasión esta chica dijo que no, que ella no participaba de fiestas ni de celebraciones porque ella era cristiana. Y los compañeros dijeron, perfecto, no pasa nada, no hay ningún problema. Mira, nosotros vamos a salir, pues entonces aprovechamos, ¿verdad? Tú sal a tu hora de comida, regresa, pues por favor atiende los teléfonos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tardar un poco más de lo normal porque vamos a comer con el jefe y pues normalmente nos extendemos un poco. Y no pasó nada, todo el mundo respetó eso. Pero con el tiempo, ella en aquel entonces, ¿verdad? Pues una chica muy seria, pero con el tiempo, ¿verdad? Se hizo amante del jefe, después se hizo amante de un ejecutivo, después se hizo amante de otro, después tuvo un hijo con uno y después tuvo otro hijo con otro. Un día yo compartía de la palabra con un amigo y me dijo, ¿sabes qué, Germán? Discúlpame, pero esto a mí no me interesa. Porque para ser como fulana, no me interesa. La verdad es que para mí los cristianos son unos hipócritas, me dijo él. Dice, porque eso sí, llegó el primer día y diciendo que no convivía con nosotros porque se sentía muy santa, nosotros muy pecadores, de verdad, pues, ¿cómo va a venir con nosotros? No, él dijo, no hicimos nada malo, no íbamos a hacer nada malo, íbamos a ir a comer. Dice, pero lo respetamos. Pero ve ahora. Ve lo que está haciendo. Y eso echó abajo todo aquello que cualquiera hubiera querido hacer. Hermanos, nosotros, aquellos en el ambiente en el que nos desenvolvemos, que saben que somos cristianos, cuando llega otro, ¿tiene las puertas abiertas o cerradas? Aquellos que somos cristianos, cuando llega otro, ¿tiene la oportunidad de ser escuchado o va a ser callado? Cuando nosotros que somos cristianos y llega otro, ¿va a ser aplaudido o va a ser señalado? Aquellos que somos cristianos, ¿va a tener la oportunidad de crecer o tendrá que estancarse porque nosotros hemos cerrado las puertas para nosotros y para todos los cristianos? Esdras llegó a tener un gran prestigio entre el pueblo. Llegó a tener un gran prestigio, hermanos, entre el rey, porque el comportamiento con el cual él se había desempeñado hizo que cuando él viniera al rey, hermanos, a pedirle permiso para ir, el rey lo escuchara. Esdras tuvo la oportunidad, hermanos, de decirle al rey, ¿sabes una cosa, rey? Yo soy un siervo de Dios. Yo quiero ir a mi pueblo, yo quiero ir a mi tierra porque mi Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios magnífico. Y si tú me permites ir a ese pueblo, a mi tierra, Señor, incluso ni siquiera, ¿verdad? Tengo temor porque sé que Él va a estar conmigo, sé que Él me acompaña, sé que Él es un Dios que puede restaurar su tierra y yo quiero ser parte de esto. Quiero que me permitas ir.
Y dice la palabra de Dios que el rey se quedó impresionado de escuchar, hermanos, a este hombre, tanto que le permite ir. Dice la Biblia que todo lo que Esdras hacía, hermanos, Dios lo bendecía, porque la mano de Jehová estaba con él. Así que el rey, hermanos, no solamente le dio permiso, dice la palabra de Dios que dio la orden para que se le proveyera de una gran riqueza, para que se le abrieran todas las puertas que él iba a necesitar, hermanos, para poder hacer ese trayecto. Incluso dice la Biblia que el rey le da autoridad real para que cuando llegue a Jerusalén establezca jueces, establezca gobernadores, y que si alguien, escuchen, y dice el rey, y si alguien se atreve a no obedecer lo que tú dices, sea sujeto a juicio, a pena, a cárcel o incluso a muerte. ¿Sí nos damos cuenta? De esa manera era el respeto que sentía el rey por el hombre, pero también por la ley que él obedecía. Porque al final de cuentas el rey sabía que si le daba permiso a este hombre viajar a una de sus provincias, que era Jerusalén, y él enseñaba esta ley a sus súbditos en aquel lugar, era algo bueno. No sé si me explico, hermanos. Qué padre que tu jefe te encuentre compartiéndole la Biblia a un compañero. Oye, ¿qué están haciendo? Estábamos aquí aprovechando, ¿verdad? Que es un momento de descanso. Estábamos platicando de la Biblia. Pero no pasa nada, ok, no hay ningún problema, nada más terminen, no hagan esto, no lo sé. Sé de hermanos que han logrado la oportunidad en sus trabajos que les den cierto tiempo, cierta hora, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. Nuestro hermano Andraka no está con nosotros hoy porque ya se integró a su trabajo, pero él es un ejemplo. Él es un ejemplo. Durante un tiempo estuvimos orando, ¿verdad? Y en uno de los batallones donde él estuvo, hermanos, su comandante, el director, le permitió tener estudios adentro de las instalaciones, hermanos, de la policía. Y le permitió un área donde pudieran tener cultos allí con los policías que ellos quisieran. En una ocasión, de hecho, él me invitó a dar un estudio a una de esos agrupamientos. ¿Por qué? Porque él ha dado un buen testimonio, porque lo conocen y porque sabe que los principios que él les va a enseñar a esos compañeros, ¿verdad?, dentro de la policía, es algo bueno. Si no creen ustedes que le hubieran permitido hacer eso, claro que no. Porque si sabe que les van a enseñar cómo robar o cómo extraer las cosas de la oficina, pues obviamente no les va a permitir eso. Dios bendecía todo lo que Esdras hacía, hermanos. Y este hombre salió con muchas cosas en sus manos. Y yo dije hace un momento que en nuestra iglesia, afortunadamente, hermanos, hay muchos hombres y muchas mujeres muy inteligentes, lo cual me da mucho gusto. Pero, ¿a qué estamos dedicando, hermanos, nuestra inteligencia? Algunas veces nos enfocamos demasiado en las cosas de este mundo. Algunas veces nos enfocamos demasiado en el estudio. A veces usamos nuestra inteligencia, ¿verdad?, para avanzar en el estudio de la ciencia, de las artes, de la música, de los deportes, porque creemos que si nosotros nos destacamos en estas áreas de la vida, entonces vamos a alcanzar niveles sociales elevados, entonces vamos a poder escalar quizás puestos de prestigio en la sociedad, en la empresa, en el trabajo donde nos desarrollamos, y despreciamos, hermanos, el estudio bíblico, el estudio de la palabra de Dios. Pero Esdras tenía prestigio exactamente por eso, por el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Así que si nosotros nos proponemos estudiar su palabra con diligencia, obedecerla con diligencia, practicarla con diligencia, si está dentro de sus planes, si es su voluntad, Él va a permitir que nosotros escalemos esas áreas que incluso nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que escalaríamos, que ocupemos esos puestos que nunca creímos que podíamos ocupar, que quizás tengamos ese salario que nunca creímos que íbamos a recibir, pero todo porque damos testimonio de quiénes somos, porque la confianza de nuestros jefes se basa no en nuestra inteligencia nada más, sino en personas que no los vamos a defraudar.
Qué hermoso es que tu jefe, que tu maestro en la escuela, ¿verdad?, sepa que eres cristiano, que eres temeroso de Dios, que quizás de repente te enfermaste, que quizás tuviste un problema en tu casa, que pasaste por un momento de dificultad y faltaste 2 o 3 ocasiones y dices, maestro, ¿sabe qué? Mire, yo quiero platicar con usted, tuve un problema en casa, no pude venir a clases, pero incluso no pude venir el día del examen. ¿Será que puedo encontrar la manera que yo pueda recuperar una calificación porque yo no quiero reprobar? Y el maestro dice, claro que sí, porque yo sé quién eres tú. Sé que eres un muchacho estudioso, sé que nunca faltas, sé que no te brincas clase o no matas clase, no sé cómo se diga hoy, en mi tiempo se decía que matábamos clases, ¿verdad? Siempre estás al pendiente, entregas tus trabajos a tiempo. Bueno, mira, no te prometo darte un 10 como el que hubiera sacado, pero si es tu interés, claro que sí, adelante, porque sé quién eres. Muchas veces en el trabajo necesitamos un permiso, necesitamos hacer algo, y el jefe, ¿por qué lo da? Porque sabe quiénes somos. No solamente personas diligentes y responsables, sino personas con cualidades morales y espirituales distintas a las de los demás. Y por eso, hermanos, nos toman en cuenta. No despreciemos, hermanos, el estudio bíblico. El estudio bíblico hará de nosotros, mujeres y varones, mejores. Y Dios puede tomar también la decisión con nosotros como con Esdras de bendecir nuestra vida, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo espiritual, nuestro carácter, nuestra economía. Así que, hermanos, no perdamos más el tiempo. Dediquemos de Él para leer la Biblia, dediquemos de Él para orar, dediquemos de Él para enseñar, para que cuando necesitemos puertas abiertas, éstas estén abiertas. Y nosotros las dejemos abiertas para aquellos que vienen detrás de nosotros. 2. ¿Qué hizo? Vamos a entrar en materia, capítulo 8, versículos 15 al 31. Esdras era un hombre estudioso, diligente, respetado, con buen testimonio, con prestigio, con autoridad, un hombre muy inteligente. Recibió la aprobación del rey para ir a su tierra. El rey le proveyó sin pedírsela, fíjense qué bonito, sin pedírsela, una gran riqueza para que no llegara con las manos vacías. Eso es algo maravilloso. 2. ¿Qué hizo? Capítulo 8, versículos 15 al 31. La palabra de Dios dice así: Lo reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví, sus hermanos. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo Joyarib y Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. Y a Sabías y con él a Jesabías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno,
preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Hermanos, dice la Biblia, si ustedes leen completo el capítulo, yo no quise leerlo completo, el rey le da permiso, empieza a publicar, empieza a exhortar, empieza a invitar a su pueblo para ver quién lo acompaña. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aproximadamente unos 1700 varones con su familia levantaron la mano y dijeron: Esdras, nosotros vamos contigo. Aproximadamente, hermanos, unos 1800 varones. Si consideramos que la gran mayoría podría ser casado, que los judíos solían tener muchos hijos, pero pensemos en un par de hijos, un grupo aproximado de unos 8000 estaba dispuesto a hacer el trayecto para Jerusalén, para poder regresar, hermanos, a su tierra de origen. Dice la palabra de Dios que Esdras se pone de acuerdo con ellos y les dice: vamos a marchar. Empiezan a marchar, pero hacen un alto inmediato junto al río Ahava. ¿Por qué Esdras toma la decisión de hacer un alto tan pronto, prácticamente de manera inmediata? Por varias razones. Primero que nada, dice la Biblia que él toma la decisión de pasar revista al contingente. Y cuando él pasa revista a este contingente, se da cuenta de una cosa, hermanos, de una cosa muy grave, de una cosa muy delicada. Ningún levita de entre sus hermanos se interesó en ir a Jerusalén con ellos. Ninguno. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los únicos varones aprobados por Dios y elegidos por Él para servir en el templo, para dirigir la adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas, aprender y enseñar la ley de Jehová. Pero si nadie iba, hermanos, ¿quién iba a hacer la tarea? Esdras no podía hacerla solo. ¿Sí me explico, hermanos? Había muchos levitas, miles de levitas. Él hace la invitación, pero nadie quiso ir con él. Y uno esperaría que los primeros que levantaran la mano, porque vamos a ir a Jerusalén, porque el templo está levantado, hace 50 años que se levantó, pero no se ha instaurado la ley de Dios, y nosotros vamos a viajar para poder instaurarla, que ellos dijeran: nosotros vamos primero. Pero nadie lo hizo. Hermanos, ¿no es preocupante que en la iglesia los hermanos que más capacidad y conocimiento tenemos en la Biblia, más antigüedad, muchas veces somos los que menos trabajamos, los que menos levantamos la mano, los que menos ofrendamos, los que menos damos, los que menos ayudamos? Es preocupante que alguien se levante y diga: hermanos, vamos a ayudar, vamos a hacer, vamos a dar, vamos a ir. Y de entre los que se esperaría, porque fueron discipulados, porque fueron enseñados, porque fueron capacitados, porque tienen conocimiento, porque tienen recursos, se agachan. En el suelo no hay nada escrito, hermanos. No se agachan. Levantan la vista yo estoy enfrente, no en el techo. Volteamos a los lados, codeamos al de al lado, pero no actuamos. Y muchas veces el que quiere hacer algo se desanima y se va. Pastor, es que yo quise establecer un ministerio, yo quise levantar un grupo, pero nadie respondió. Y por eso cuando alguien viene conmigo y entre quienes lo han hecho, les he dicho: hazlo de todas formas. Hazlo tú. Quizás sin la cantidad que esperabas, quizás sin los recursos que necesitas, quizás sin el número de personas, pero hazlo. ¿Sí me explico? Hazlo, porque al final de cuentas Dios puso eso en tu corazón, pero vuelve a hacer la invitación.
Apenas hoy en la mañana, ¿verdad? Alguien me platicaba un proyecto que tienen por allí, ¿verdad? No lo voy a mencionar todo de momento porque no me toca a mí, pero después yo me acercaba y le decía, oye, pero considera esto y esto por si te dicen que no, tú de todas maneras hazlo, le dije. Porque sé que eso a veces pasa y casualmente hoy yo estoy predicando de esto. Hermanos, ¿no esperaría uno que fuésemos las primeras personas que levantamos las manos? Eran los que sabían. Ellos sabían que era su responsabilidad, pero Esdras también sabía que no podía avanzar sin este grupo. Allí en el río Ahava, nombra varones, si se dieron cuenta, hermanos, varones responsables, varones doctos, es decir, hombres inteligentes, con la capacidad de hablar, con la capacidad de convencimiento, y lo regresa, le dice, vayan a Casife, vayan a este lugar, hablen con el responsable y díganle que tenemos este problema. Afortunadamente Ido, hermanos, un hombre que tenía cierta influencia entre el pueblo, habla con el pueblo y se levantan, hermanos, 38 varones para ir con Esdras. 38 varones. Aún así, eran muy pocos. Pero Esdras tuvo que conformarse y dijo, ¿esos son todos? Con ellos podemos hacer el trabajo. Es más, el que se está quejando soy yo, porque Esdras no se quejó. A Esdras le dio gozo que 38 varones hayan aceptado la invitación. Porque si algo he aprendido, hermanos, es que el trabajo se puede hacer con pocos o con muchos. Y quiero retomar algo que decía mi hermano también en la clase dominical y que mencionaba yo un punto la semana pasada. Se necesita uno para estorbar la obra de Dios, pero también se necesita uno para avivarla. Y ya estaba uno, era Esdras. Y había 38 más. Afortunadamente dice la palabra de Dios que 220 varones que no pertenecían a los levitas, pero que en la época de David, descendientes de los gabaonitas, habían recibido del rey la oportunidad de servir en el tabernáculo, dijeron, si ellos no quieren, vamos nosotros. Y entonces Esdras logra conjuntar un grupo suficiente como para poder, hermanos, hacer el trabajo. 2, se detuvo porque antes de empezar la marcha en sí, era importante hacer una cosa. Dice la Biblia que proclamó oración y ayuno. Pero la pregunta es ¿por qué proclamó oración y ayuno? No solamente porque sabía que él tenía que depender de Dios, sino porque el viaje que ellos iban a realizar, hermanos, durante 4 meses que duró el viaje, dice la palabra de Dios que sería sin guardas ni ayuda del ejército para cuidarlos. Pero la pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que él se sintió avergonzado delante del rey de pedirle ayuda. Dice, ¿cómo le voy a pedir ayuda al rey si yo le dije, yo creo en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios que puede hacer las cosas? Y si Dios está conmigo, entonces yo puedo hacer cualquier cosa en su nombre. ¿Cómo voy a ir ahora y decirle, ¿sabes qué? Es que me da miedo viajar. ¿Podrías, por favor, darme un ejército para que nos cuiden el camino? Y para que el rey me diga, ¿no que tu Dios es grande? ¿No que tu Dios es fuerte? Hermanos, esto es muy importante. Yo les dije hace rato que aunque hemos aprendido muchas cosas respecto a la oración, hoy vamos a aprender una. Y por favor, hermanos, llamo su atención al frente. Hoy vamos a aprender una. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios y que confiamos en Dios, confiemos en Él. Y dejemos de ser, hermanos, cristianos inmaduros. Bueno, voy a hablar para mí. ¿Tengo que dejar de ser un cristiano inmaduro? ¿Tengo que dejar de ser un cristiano mediocre? ¿Y tengo que dejar de ser un cristiano cobarde? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, vamos por el mundo. No, mira, yo te quiero hablar de un Dios poderoso porque yo confío en mi Dios y yo soy hijo del rey. Él es fuerte, Él es poderoso, Él es grande. No, mi Señor, Él es el rey de reyes, Él es el poderoso. Él te puede resolver tus problemas, Él te puede sacar adelante en cualquier circunstancia porque Dios es rey. Pero cuando estoy en un problema, estoy deshecho. Estoy destruido, estoy llorando, estoy doblegando, me estoy quejando. Estoy viendo quién me puede ayudar, quién me puede sacar de este problema. Pues no que confiabas en Dios, no que Dios es fuerte, no que Dios te cuida, no que Dios es poderoso. ¿Dónde está tu Dios? Y lo único que hacemos es que la gente a la que nosotros le dijimos que supuestamente Dios era fuerte, dice no. Porque si no lo es para ti,
que tienes tiempo adorándolo, yo no creo que sea para mí. Y lo único que hacemos es avergonzar a Dios, porque Dios es fuerte, hermanos. Solo que yo muchas veces me he acobardado para confiar realmente en Él. Pero Esdras no se acobardó. Él dijo, yo hablé de un Dios poderoso y voy a demostrar que Él es poderoso. Pero para poder accionar ese poder de Dios, dice Esdras, yo voy a orar y voy a ayunar delante del pueblo, voy a humillarme, porque cuando uno ora, uno se acerca a Dios, pero cuando uno ayuna, antepone las necesidades más básicas, ¿sí?, delante de Dios, y dice, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti. Y yo estoy aquí, Padre Celestial, humillado ante tu presencia, porque confío en ti y sé que tú puedes restaurar mi vida, puedes restaurar mi persona, puedes restaurar mi familia, puedes restaurar mi matrimonio, puedes devolver, verdad, aquello que quizás yo no tengo hoy, o puedes darme aquello que me falta, Señor. Yo confío en ti, muestra tu poder. Y entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que Esdras fue un hombre que aprendió a desarrollar una fe tan real como escriba, que conocía las historias. Quiero que te imagines, hermano, ¿por qué muchos nos quedamos dormidos cuando leemos la Biblia o nos parece un libro muy aburrido? ¿Saben por qué? Porque pensamos que es un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia, hermanos. La Biblia es un libro que nos habla de Dios, de un Dios vivo, de un Dios real. Y cuando yo leo la Biblia, debo de echar a volar mi imaginación y debo de pensar cómo Dios abrió el mar rojo, cómo se sintió aquel hombre leproso a quien Jesucristo extendió la mano y lo tocó, qué sintió Jeremías, qué sintió Elías, qué sintió María, qué sintió Débora, qué sintió Barak, qué sintió Pedro cuando estaba en la cárcel, qué sintió Pablo cuando estaba siendo apedreado y cuando fue dado por muerto. ¿Sí me explico? Tengo que vivir esas historias, apropiarlas, hacerlas mías y entender que si Dios en el pasado pudo actuar de una manera con cierto poder, escuchó a esa persona tan vil como yo, entonces lo puede hacer conmigo. Y en la medida, hermanos, en la que Esdras transcribía las historias de la ley, creía en el Dios de esa ley. Él también nació en la cautividad, hermanos. Él no vio los milagros, Él no estuvo allí, Él los leyó como ustedes y yo los estamos leyendo hoy. Y los creyó y oraba a Dios. Creía firmemente que Dios era tan poderoso como para cuidarlos por todo el camino, para que llegaran con bien, hermanos, hasta su destino. Y cuando reflexionó sobre esto, comprendió, si yo pido ayuda al rey, será contrariar las palabras que yo le he dicho. Así que mejor decido seguir adelante. Los jóvenes la semana anterior nos enseñaron un canto que hoy el hermano Alfredo nos puso dentro del programa. Y el canto dice, en Jesús fuerte soy. Más adelante señala, de nadie más dependeré. Y más adelante dice, a la tormenta venceré. Una cosa es cantar y otra cosa es creer. Hasta que nosotros no aprendamos a creer en Dios, no vamos a dejar de vivir derrotados. Habemos muchos cristianos en la iglesia, hermanos, en las iglesias que vivimos, que no hemos experimentado la vida victoriosa. Nos dormimos tristes y despertamos tristes. Nos dormimos llorando y nos despertamos llorando. Nos pasamos la vida lamentándonos porque no hemos desarrollado el valor de creer en nuestras propias palabras. En Dios. La proclamación de oración y ayuno, hermanos, no solo permitió que Esdras confirmara su fe, él quiso que ese pueblo que ahora estaba abrazando el mismo proyecto que Dios había puesto en su corazón, creyera también y viera también que el Dios que ellos iban a regresar a casa a adorar era un Dios que podía escucharle a ellos. Hermanos, sinceramente les voy a decir una cosa y es mi opinión personal, no tienen ustedes por qué estar de acuerdo. Yo creo que la oración y el ayuno al cual proclamó Esdras fue más para influenciar la fe del corazón del pueblo que la suya propia, porque él ya la tenía. Él ya había tomado una decisión. Y en esta oración, hermanos, Esdras pide tres cosas. Uno, que Dios los guiara por el camino para no perderse. Les dice, Señor, danos un viaje
derecho. Él no había hecho un viaje antes. Es más, quiero hacer una pregunta. Hoy en día, ¿verdad? Afortunadamente contamos, hermanos, con el Google. Y uno prende la aplicación, derecha, izquierda, 5 kilómetros, dé vuelta a su izquierda y en la rotonda tire 150 metros y 500 metros atrás en la calle fulano de tal, dé vuelta a su izquierda. Ya si uno se pierde es porque uno no sabe seguir instrucciones, hermanos. La verdad. Porque incluso si nos pasamos, te pasas y dice la aplicación, ya se ha cruzado este límite, en la siguiente, vaya a la izquierda, y casi dice a la izquierda, ¿verdad? Porque no sabemos seguir instrucciones, ¿no? ¿A poco no? Bueno, pero en aquel entonces, algún día has ido a un lugar con tu familia, pero vas un poquito temeroso, dices, no me vaya a perder. O dices, sí viajo, pero no de noche. Si viajo yo solo, pues como quiera que sea, pero cuando llevas a la esposa o a la familia, a los hijos, ¿no te da cierto temor? ¿A poco no? Dice, no, de noche por aquí con la familia, no, mejor me quedo, o mejor hago esto, porque te da temor. Ahora imagínate, él llevaba 6,000 personas bajo su cargo. Llevaba hombres, mujeres, niños. Dice, Señor, llévanos derechito a Jerusalén. Recorrer, hermanos, los 1,400 kilómetros no iba a ser fácil. 2, que cuidar a los niños, porque sabía que ellos iban a ser vulnerables en el camino. ¿Se imaginan caminar en medio del sol abrasador de aquellas tierras? En medio de los fríos tan inmensos que hay en la noche, en medio de las tormentas de polvo que hay. Es impresionante. Señor, guíanos por buen camino, haznos llegar sin perdernos, cuida a nuestros niños, pero hay una tercera cosa que pide Nehemías: cuida los bienes que llevamos. ¿Sí se dieron cuenta qué llevaban ellos? Era un tesoro impresionante. 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Hermanos, el talento promedio equivale a 34 kilos. Chicos, hermanos que traen sus teléfonos allí, sus iPad. Estamos hablando de 850 talentos. ¿Cuánto es 850 por 34? Si alguien me puede decir, por favor, para que nos demos una idea de por qué iba preocupado Esdras. Para que nos demos una idea de cuál era el peso, Karina. 28.9 toneladas. 28.9 toneladas. ¿Cuántos camiones blindados se necesitaban para cargar ese dinero? ¿Sí me explico, hermanos? Porque a veces decimos, bueno, iba con el tesoro, pero vamos a dimensionar, hermanos, vamos a dimensionar la realidad. 28.9 toneladas. Cualquier banda de ladrones que los encontrara en el camino, que sobraban, hermanos, que había muchísimas, que lograra arrebatarles esa cantidad de tesoro, que lograra tomarlos prisioneros, vender como esclavos a sus niños, a sus mujeres y a ellos mismos, no, hombre, hermanos. Iba a ser una banda de ladrones que iba a cambiar su vida por completo. Pero dice la palabra de Dios que ellos llegaron sanos y salvos. Yo no creo que las bandas se hayan escondido cuando los vieron pasar. Pero sí creo que Dios los detuvo en las montañas para no ver personas codiciables y la carga que ellos llevaban, porque Dios iba honrando la palabra de un hombre que dijo, yo creo que mi Dios puede. Y Dios honró su palabra. Él pudo. A eso se refiere cuando dice que Dios honra a los que le honran. Hermanos, la próxima vez que nosotros declaremos que somos cristianos o digamos que creemos en Dios, preguntémonos primero si realmente creemos lo que decimos. Si no, mejor callemos la boca para no avergonzar a nuestro Dios, porque Él sí puede. Los que no somos capaces de creer, somos nosotros. Él llegó sano y salvo. Había una característica, hermanos, en la vida de Esdras. La mano de Dios
siempre estaba con él. Esdras le enseñó a su pueblo que si ellos comprendían que la oración y el ayuno, era la mejor herramienta de la cual ellos podían echar mano para depender de Dios, Dios iba a honrar la fe, les iba a demostrar su poder y ellos iban a darse cuenta que había valido la pena el viaje, el riesgo, el sacrificio que implicaba, hermanos, regresar. Muchas veces el cristiano no se arriesga a entregarse a Dios porque no está seguro de si vale la pena el sacrificio. Jóvenes, señoritas, lo he dicho muchas veces y se lo repito de nuevo. Si están teniendo la oportunidad de estudiar, porque Dios ha bendecido la economía de sus padres, cualquiera que ésta sea, poca, limitada o desahogada, aprovechenla, estudien, saquen buenas calificaciones, sean los mejores, pero no se permitan creer que el conocimiento humano les va a permitir alcanzar algo. El único que lo puede hacer es Dios. Y cuando las dudas entren a tu cabecita, porque el maestro de filosofía te dijo, porque el maestro de ética te dijo, porque el maestro de biología te dijo, porque el maestro de no sé qué te dijo, ven y platiquemos, hablemos. He dicho muchas veces que como pastor estoy dispuesto a platicar de lo que sea, a resolver las dudas, las preguntas, las inquietudes, lo que sea. Ustedes siempre deben estar seguros, porque si nosotros no encontramos las respuestas en la iglesia y no tenemos un pastor que sea capaz de responder, vamos a buscar en otro lado. Ahora, esa no es nada más mi responsabilidad, padres de familia, es de ustedes también. Es de nosotros como padres también. Por la que la primera persona a quien una esposa y un hijo debe de preguntar es a su padre. No todos aquí tienen la bendición de tener un padre. No lo voy a lamentar, porque tienes una mamá o unos abuelos que te aman. Pero los padres somos los primeros que debiéramos, hermanos, de avanzar. Pero si no, hazlo conmigo. Yo no lo sé todo, pero si tú tienes dudas, la Biblia tiene respuestas. Y en la medida en la que Esdras transcribía la palabra de Dios, encontró las respuestas de Dios. Y la respuesta era única siempre. Dios puede, Dios puede, Dios puede, Dios puede. Y a través del libro, capítulo 7:6, 7:9, 7:28, 8:18, 8:22 y 8:31 dice, y la mano de Jehová estaba con Esdras. Y la mano de Jehová estaba con Esdras. Y Esdras no hacía nada que Dios no bendijera. Hermanos, que algún día Dios nos haga como este hombre. Con la fe de Él, con la confianza de Él, con el entusiasmo de Él. Pero recordemos una cosa, hermanos. Antes de emprender cualquier cosa, tenemos que estacionarnos, tenemos que supervisar qué nos hace falta, tenemos que traerlo hacia nosotros y entonces depender de Dios. No importa el peligro, no importa el riesgo, Dios puede. Porque les digo una cosa, aunque el rey hubiera enviado una tropa, había bandas muy grandes en los desiertos, hermanos, que también podían despojarlas. ¿Cuánto hemos aprendido, hermanos, a confiar en Dios? La inteligencia es importante. Esdras usó la suya para aprender la ley de Dios. ¿En qué estamos usando la nuestra, hermanos? Dios los bendiga.